Y aprovecho para leer rápidamente la semblanza del doctor Juan Gavino González, que no tenía a la mano en ese momento de la presentación. Su semblanza: él es economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene una maestría en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte. Ha concluido el programa de doctorado en estudios de población en el Colegio de México. Ha sido articulista del periódico El Financiero, en revistas científicas mexicanas y extranjeras con temas de informalidad, urbanización y crecimiento demográfico, o sea, despoblamiento, población indígena, migración interna e internacional, migración calificada. Además, ha publicado libros con estos temas, poniendo énfasis en América Latina y México. Ha sido profesor de asignatura en varias facultades de la UAM y externa a ella. Labora actualmente como profesor de tiempo completo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, CIEP, de la UAM, y es el director de la revista Papeles de Población, que se edita en el mismo centro, prestigiada publicación. Enseguida sigue una ronda de preguntas para los expositores. Bien, previa a la ronda de preguntas se va a hacer la presentación del libro cuyo título es La Dimensión Internacional en la Educación Superior, Experiencia y Compromiso de la Universidad Veracruzana. Dicha presentación será a cargo del doctor Daniel Arturo Romero León y Emilio Sánchez Menéndez, y también de la doctora María Magdalena Hernández Alarcón. Ahora sí, porque si no me escucho, pues peor que me vean, ¿no? Estoy de pie. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Romero, soy representante de la Universidad Veracruzana, soy profesor de tiempo completo del Cuerpo Académico de Estudios Estratégicos Internacionales. Nosotros en la Universidad Veracruzana este año nos dedicamos a trabajar los temas de internacionalización de la educación superior. Para contextualizar un poco del porqué de traer este libro a ustedes, cabe señalar que la Universidad Veracruzana es una universidad pública estatal con 80,000 estudiantes en sus aulas. Es una universidad que no cuenta con un programa de relaciones internacionales, que no cuenta con un programa de ciencia política, y que los que somos internacionalistas venimos y provenimos de diferentes áreas del saber. Muchos de nosotros somos economistas, otros tantos son politólogos, otros son de negocios internacionales, y hemos generado esfuerzos multidisciplinarios para poder generar un espectro y una oferta académica para los jóvenes que de diferentes áreas de historia, sociología, antropología, economía, negocios, administración, se sumen a interesarse en los temas internacionales transdisciplinares. Es así como nosotros, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, la Oficina Internacional de la Universidad, pusimos en marcha un esfuerzo de poder generar en una única obra los esfuerzos que se han gestado de manera aislada y que de alguna otra forma estamos constituyendo ya de forma institucional, el cómo poder generar una visión única, estructurada y de largo plazo para brindarle al estudiante universitario la oportunidad de penetrar en los temas internacionales. Es así como esta tarde les traigo el libro La Dimensión Internacional de la Educación Superior, que publica la Universidad Veracruzana en su edición de textos nómadas y que acaba de ser publicado hace un mes aproximadamente y que estará disponible muy pronto aquí en Guadalajara y seguramente vía electrónica, y que con mucho gusto les haremos llegar copia muy pronto. El impacto de la globalización en las universidades es tanto directo como indirecto. Un ejemplo de un efecto directo es la forma en que las economías nacionales están reestructurando sus sistemas de apoyo para la educación superior.
como una consecuencia del cambio de las prioridades económicas y de las políticas de ajuste estructural. Ejemplos indirectos incluyen la forma mediante la cual, por ejemplo, la guerra contra el terrorismo ha venido limitando la libertad académica, el flujo transnacional de profesores, estudiantes y la forma de cómo la cultura académica se ha visto mermada en algunas situaciones. Pero también ha impactado sustantivamente en la forma de cómo educamos, cómo enseñamos y cómo aprendemos. Este panorama, pareciendo positivo, se enfrenta hoy en día a una coyuntura. Previos colegas han explicado el panorama político, económico que existe en el mundo y que cómo va mermando. Una de las preguntas que surgieron desde Inglaterra fue: ¿qué va a pasar con la movilidad estudiantil después del Brexit? ¿Qué va a pasar con la movilidad laboral después del Brexit? Y así sucesivamente, diferentes contextos políticos y económicos están cambiando sustantivamente la vida educativa, académica, política y laboral tras decisiones específicas. Lo que está claro es que diversas manifestaciones de la globalización tienen el potencial para producir diferentes clases de efectos, aunque desenmarcar causa y efecto pueden ser bastante problemáticos. Importantes esfuerzos se están llevando a cabo a través de todo el mundo para reformar los programas académicos, mediante procesos de acreditación, diversas estrategias que producen homogeneidad, cruzando las fronteras para poder estandarizar los programas de cooperación y de preparación, capacitación para nuestros estudiantes. Cada día nosotros como instituciones académicas o instituciones educativas de educación superior nos vamos enfrentando a los procesos de certificación, acreditación y en donde el componente de internacionalización cada vez tiene más peso. Si nosotros recordamos hace 10 años nuestros programas educativos, el peso de la intervención de la movilidad en licenciatura o en posgrado no era sustantivo. Hoy en día ya lo es. CONACYT ha volteado los ojos para... no este año, pero para poner fondos específicos en becas para poder darle oportunidades a los estudiantes de poder hacer movilidad e intercambio. ¿Y cuál es la importancia de la movilidad y del intercambio? ¿Por qué hablamos de internacionalización y nos interesa que se fomente, que se siga hablando de estos temas y sobre todo que exista financiamiento para el mismo? La integración económica regional que resulta de la competencia económica internacional posee una estructura basada en la innovación y eficiencia de los procesos tecnocientíficos, de la producción e intercambio internacional de bienes y servicios. Este proceso tiene un impacto importante en la cooperación científica y tecnológica entre los países, en la especialización, división y ubicación del trabajo. ¿Qué hemos detectado en la Universidad Veracruzana? Si nosotros no contamos con una capacidad y no le podamos ofrecer al estudiante un perfil que eleve sus capacidades y que le permita implementarse en un mercado laboral global, no tiene ningún caso que esté en nuestras aulas. Es un reto de las universidades el poder proveerle al estudiante las habilidades necesarias para sumarse no solo al mercado educativo, sino también al mercado laboral. A pesar de remontar sus orígenes a más de 400 años, la Universidad Mexicana en su concepto actual es una institución relativamente joven, y por lo mismo aún sujeta a un proceso de consolidación no exento de complicaciones y desafíos. Este fenómeno de maduración de la educación superior mexicana se da además de un contexto global tumultuoso y también sujeto a un rápido e impredecible cambio del que no son inmunes las universidades y en el que éstas se ven forzadas a adaptarse sobre la marcha y no siempre de manera ordenada. Es en este escenario en el que en los años recientes ha surgido el tema de la internacionalización como un nuevo paradigma alrededor del cual las instituciones de educación superior y particularmente la Universidad Veracruzana empiezan a gravitar, llevándoles en grados diversos a adoptar una dimensión internacional en su quehacer cotidiano. Cada institución de educación superior, cada universidad mexicana ha puesto en marcha la internacionalización de formas variadas. Hay aquellas instituciones que privilegian lo internacional por la vía de la firma de convenios con pares extranjeros, lo cual frecuentemente queda confinado a un encabezado periodístico. Otras más adoptan procesos integrales de internacionalización que abarcan en su totalidad las funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura y servicio a la comunidad. Y es aquí donde viene el reto. Para una universidad de nuestra capacidad, 80,000 estudiantes, es imposible poder pensar en al menos un 2% de movilidad estudiantil. ¿Sí? Nosotros
como universidad pública, tenemos un fondo de 6 millones de pesos destinados a la movilidad estudiantil y solo podemos mover 150 estudiantes al extranjero de una población de 80,000. Sin embargo, cuando comparamos las cifras con universidades privadas, podemos encontrar que ellos pueden mover 2,000 o 3,000. La única diferencia es que la universidad beca al 100% a sus estudiantes, porque obviamente reconocemos el perfil socioeconómico de nuestros estudiantes y hacemos lo posible para que estos puedan surgir y ser agentes de cambio. De ahí la importancia del libro de la Universidad Veracruzana. Y de ahí la importancia de hacerles llegar nuestra experiencia pensando en poder generar retroalimentación sustantiva para el futuro. Este libro destaca por varias razones. Es un estudio de experiencias concretas en el diseño y implementación de la internacionalización a nivel institucional. Es una obra desarrollada con un rigor académico, no es solo un conteo de experiencias. Tiene un sólido sustento teórico y una seria consideración del contexto histórico en la que la internacionalización se ha llevado a cabo en México y en América Latina. De manera especial destaco el hecho de que este relato no es un relato complaciente. Sin embargo, sí conmemora el esfuerzo en ocasiones aislado de diferentes académicos entusiastas que han tenido a bien poder ir sumando experiencias sustantivas para sus estudiantes. Cabe señalar también, y lo acoto, en nuestros programas de productividad académica institucionales, la actividad internacional apenas hasta el año pasado daba puntos. Entonces, motivar a un profesor que se sume a un esfuerzo institucional para poder impartir clases en inglés, en poder ser asesor, tutor de uno de nuestros estudiantes, ayudarle a elegir un programa para su movilidad estudiantil, era básicamente un hobby. Hoy en día estamos intentando nosotros modificar esto para que sea un incentivo y los profesores dejen su egoísmo y se sumen un poco más a este interés. La Universidad Veracruzana es una institución pionera en este sentido. Y desde hace tiempo, particularmente en la región sur-sureste de nuestro país, ha sido ya la principal institución con un aporte importante en este sentido. Empezando desde el programa de lenguas y siguiendo hasta la percepción y entrada y la capacitación que pueda existir con respecto a sus estudiantes. Aquí hubo un paréntesis. Nosotros tenemos 50 años con una escuela de estudiantes extranjeros en donde hemos recibido a estudiantes de Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina, y ha sido fundamental el cómo poder fondearlo. Y una de las cuestiones que se nos ocurrió hace un par de años para poder darle sentido a la Escuela de Estudiantes Extranjeros fue sumarnos a la ciudad y decirle el impacto, hacer una medición y entregarle un diagnóstico del impacto de lo que significaban los estudiantes extranjeros en la ciudad de Jalapa, por ejemplo. ¿Sí? En verano recibíamos aproximadamente 300 estudiantes que consumen, que van a los bares, que van a las cantinas, que consumen medicamentos, porque muchos de ellos terminan mal algún fin de semana, pero hacerle partícipe al resto de la ciudad que la Universidad Veracruzana, a través de la recepción de estudiantes extranjeros, de profesores extranjeros, también significaba un fondo importante de sustento económico para las familias en la ciudad de Jalapa. Y es como involucrar la actividad internacional de una forma mucho más permanente y visible en esta institución. Esta publicación llega a ustedes en un momento inaudito de la historia contemporánea en el que pareciese que los valores que pregona la internacionalización están sometidos a un severo cuestionamiento, especialmente por quienes pregonan que es tiempo de encerrarse en zonas de confort, que el aislamiento económico es la mejor respuesta a los desequilibrios e inequidades asociados con una excesiva liberación mundial del flujo de productos y servicios globales, y que la apertura y desarrollo de empatía y entendimiento de perspectivas culturales diferentes es una amenaza que debe erradicarse. Para los pregoneros del encerramiento y la intolerancia, indudablemente, que la internacionalización de la educación superior es vista como impulsora de aquello que cuestiona su marco de referencia sobre el mundo. La necesidad de salir de zonas de confort, la importancia de formar a los futuros profesionales con un amplio entendimiento de los sistemas globales y la urgencia de desarrollar en los estudiantes universitarios la capacidad de operar en ambientes culturales diversos
el marco de tolerancia y empatía se vuelve cada vez mucho más importante a pesar de los pregoneros que van remando en contra. Estoy convencido que el proceso de internacionalización de la educación superior y de las universidades mexicanas tiene que responder cada vez más rápido y velozmente, ¿sí?, a los cambios que están pregonándose en el mundo. Es así como pongo a su disposición esta obra en el único interés de poder ser partícipe de su retroalimentación pronta, para que también compartan las experiencias que cada uno de ustedes como instituciones, como grupos académicos, como cuerpos académicos, como programas de licenciatura y posgrado tienen con respecto a este proceso y de cómo poder sumarnos juntos a mejorar los esquemas de internacionalización de nuestras universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero León. Enseguida, el doctor Jorge Antonio Mejía Rodríguez va a presentar la ponencia titulada La seguridad de suministro en la integración energética sustentable de Norteamérica, el caso del gas natural. El doctor es egresado del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara y pasante el doctorado en Economía Aplicada de la UNED, Universidad de España. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la propia Universidad de Guadalajara y egresó de la licenciatura en Economía de esta nuestra alma mater. Su línea de investigación es escenarios energéticos regionales y locales, desarrollo regional y seguridad de abastecimiento en regiones y ciudades. Adelante, doctor. Sí, el título es difiere un poco del que venía ahí en el programa, pero bueno, y trata precisamente de las implicaciones que tiene la integración energética en su vinculación con la seguridad energética, o viceversa, dependiendo de qué ángulo se le vea. Adelante, por favor. Este es el esquema de lo que voy a presentar. Espero ser breve, y es que sé que ya están cansados. Adelante. Bien, aquí básicamente hay que destacar, en esta parte introductoria, que toda política energética de todo país tiene como prioridad garantizar la seguridad de suministro, seguridad de abastecimiento o seguridad energética. ¿De qué rubros? Prácticamente de todos los energéticos o combustibles de que disponga un país. Para el caso concreto de México, llama mucho la atención que con toda reforma energética, justamente la que se acaba de autorizar o que ya está en marcha a partir del 2013-2014, por increíble que les parezca, no se tocó el tema de seguridad energética. Se menciona ahí entre líneas de que las actividades que se están haciendo sumarán justamente para abonar a esa seguridad energética. Pero no hay una estrategia concreta por parte del Estado mexicano que nos garantice esa seguridad energética. Y el ejemplo muy concreto lo estamos viviendo en estos días con los combustibles, específicamente gasolinas, sí, y gas natural. ¿Sí? Gasolina y diésel sobre todo. ¿Por qué? Porque observamos que la estrategia, si se le puede llamar, es precisamente importar más de estos combustibles de nuestro vecino del norte. En ese sentido, queda a deber entonces el Estado mexicano de que dentro de su política energética, como cualquier país, no se diga un país desarrollado y un país en desarrollo, una prioridad fundamental es esa. Y además hay que considerar que la seguridad energética o la seguridad de abastecimiento o de suministro es una parte de los 4 pivotes de la soberanía nacional. Es decir, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la seguridad territorial, la seguridad nacional y por ende componen la seguridad, la soberanía nacional. Es increíble que esto ocurra. Hay muchos especialistas en el sector energético
pero obviamente predominan los de carácter macroeconómico. Y no se diga los internacionalistas, pero cuando ya tratamos el tema energético a nivel regional y local, ahora sí que se brilla por su ausencia. Hay poca gente dedicada a esto, obviamente me motiva a picar piedra en ese sentido. Por parte del gas natural, sabemos que es el energético del momento. Se piensa que su alta disponibilidad a nivel mundial y las recientes reservas que se han descubierto de gas shale o de lutitas o de esquisto a nivel mundial, obviamente amplían todavía más el panorama que se tenía, que más o menos nos iba a alcanzar con las reservas anteriores a 2009, a 2060, 2070. Con este nuevo descubrimiento de estos recursos shale, se piensa que prácticamente todo este siglo vamos a disponer de gas natural. Lamentablemente, porque no deja de ser un hidrocarburo y obviamente la tendencia ahorita deberíamos estar insertos en la transición energética con las energías renovables, lo sabemos. Ok, en ese sentido, pues, nada más para dar una panorámica de cómo está el gas. Esta imagen no es muy clara, pero básicamente lo que trato de mostrarles es el gasoducto o la red de gasoducto europeo, que prácticamente es un enramaje y un entramado que cruza prácticamente por todos los países. Ahí en la parte de abajo no se ve muy claro, pero está el Mediterráneo, y no obstante el Mediterráneo, hay suministro obviamente de los países del norte de África hacia, en este caso, Europa, igual de los países del este. En este caso, el suministro de gas proviene de las repúblicas ex soviéticas o de la propia URSS a través del mar Caspio. En ese sentido vemos pues que la Unión Europea es una región en donde el gas natural es una constante desde hace décadas. Y acá en nuestros países latinoamericanos apenas empieza, concretamente en nuestro país. La pregunta aquí entonces, o las preguntas son esas. La integración energética que conlleva la región norteamericana y que está en marcha justamente con la construcción de gasoductos en ese sexenio, ¿garantiza la seguridad energética de este combustible? Una mayor disponibilidad de hidrocarburos, concretamente con este suministro que va a provenir de la red de gasoductos prácticamente de Estados Unidos en la frontera norte, implicará que tendremos mayor disponibilidad de hidrocarburos y de gas natural en el largo plazo. Es decir, la integración energética entre países garantiza la seguridad energética de un país en particular, en el caso concreto de nuestro país. De eso se trata en el trabajo justamente que desarrollé para presentar en este evento. Aquí básicamente lo que tenemos entonces es que hay que considerar algunos aspectos que tienen que ver que para la mayoría de las sociedades actuales y la mayoría de las ciudades obviamente contaron con un suministro continuo para llegar al momento a donde están. Por lo tanto, para cubrir esas grandes demandas actuales de energía, se requiere obviamente un suministro energético de escala mundial, que con esta gran red de infraestructura que se está construyendo prácticamente en todos los continentes, para obviamente suministrar energético, es una constante y no hay distinción en términos de los continentes que está creciendo este suministro. Por lo tanto, hay que considerar también que los proyectos energéticos son de mediano o largo plazo, de tal suerte que la integración energética la estamos viendo hoy a partir justamente de la construcción de esta red de gasoductos que se están construyendo en nuestro país y que se concibió precisamente a partir del TLC y está justamente asentándose en este momento. Pasó mucho tiempo, pero finalmente está aterrizando. En ese sentido, como les decía, estos proyectos son de largo alcance y por lo tanto la concreción de dicha integración energética se ha consolidado con la reforma energética en marcha en nuestro país. Adelante. El concepto de seguridad energética, nada más el anterior, por favor, nada más para que quede claro, dice este autor, Pablo Bustelo, concibe tres dimensiones: la eficiencia en el suministro, la eficacia en su distribución y, por lo tanto, la protección del medio ambiente, ¿sí? Para, obviamente, incentivar actividades alternativas que privilegien la paulatina sustitución de combustibles fósiles, es decir, optar por las renovables. Y este esquema o esta concepción de la seguridad energética también tiene que ver
con una tendencia actual que tiene garantizar la seguridad energética a través de 3 tendencias. Una nacionalista, que ya está casi en el olvido, el único país en Latinoamérica que lo lleva, bueno, sería en este caso Venezuela o el caso cubano, pero incluso se sale el caso cubano ya porque ya hay empresas extranjeras también trabajando en Cuba. Otra de banderas abiertas, que es justamente aquellos países que no disponen de suministro energético y tienen que importarlo todo. Y la otra es una opción mixta, que es por la que está actuando ahorita en nuestro país. Es decir, desarrollar los propios recursos y también importarlos, en este caso si hay reservas cercanas. Adelante. Viene siendo una imagen que está en el Plan Nacional de Desarrollo, en el aspecto concreto de la estrategia de gas natural. Ahí, como pueden ver ustedes, no los voy a leer, simplemente se menciona que iba a haber inversión en diferentes frentes en términos de gas natural. Se menciona que va a haber aumento de la inversión en la producción, ¿sí? Cosa que hasta la fecha no se ha dado. Lamentablemente, ni en gasolinas ni en gas natural ha habido inversiones significativas que incidan obviamente en la baja de la producción en los 2 ámbitos, como lo vamos a ver enseguida. Esta es la tendencia lamentable que hemos estado observando en los últimos años. Estamos hablando de la demanda de la línea azul y, en este caso, de la producción del el amarillo, específicamente del gas natural, ¿sí? Y hay que decirlo que en este caso concreto, la estructura del mercado del gas natural en nuestro país prácticamente se lo lleva 75% Pemex y CFE. Y es obvio porque Pemex lo requiere para inyectar y extraer el petróleo, mientras que la Comisión Federal de Electricidad lo requiere para la generación eléctrica, ¿sí? A través de plantas de ciclo combinado y obviamente a través del esquema de cogeneración tan socorrido en nuestros días. Adelante. Esta es parte de lo que les decía, es cómo se distribuye el 20 y tantos por ciento, 25% restante se va al mercado y está siendo utilizado ya para procesos industriales, para procesos de servicios e inclusive para suministro en hogares. Adelante. Este es el objetivo del Plan Nacional de Infraestructura, ampliar la red troncal en 8,000 kilómetros de gasoducto y obviamente esta es la tendencia que se sigue actualmente al 2018-2020. Se planea ampliar esa red de casi 21,000 kilómetros, ampliarle 8,000 kilómetros más, ¿sí? Y las diferentes etapas en donde se contempla este crecimiento de la red. Adelante. Esta es una muestra de cómo se permite o se pretende construir la red prácticamente en aquellas regiones del país en donde no hay suministro. Recuerden ustedes que el único suministro que había, por ejemplo, aquí en el occidente, es el gasoducto que viene de acá de Guanajuato, ¿sí? Y precisamente implica que el precio de la gasolina en Jalisco sea el más caro a nivel nacional por cuestiones de logística, porque estamos en la cola justamente del gasoducto. La construcción reciente del gasoducto Manzanillo-Guadalajara del 2009-2011 ya está en funcionamiento, permitirá un mayor suministro bajo la actividad privada en este caso. Adelante. Esta es una imagen simplemente de los recursos shale o lutíferos, es decir, el gas y petróleo no convencional, que de acuerdo a estudios internacionales de organismos en el sector, le dan la posición justamente del 5º lugar en recursos shale a México. Esto es a datos a 2013 y México aparece justamente con reservas de gas shale y de petróleo shale. Por lo tanto, ahí están los principales países que lo obtienen. Obviamente vean ustedes cómo Canadá y Estados Unidos tienen gran cantidad de recursos shale que ya están explotando, ¿sí? Que ya están construyendo el gasoducto justamente que viene y que cruzará prácticamente desde Canadá para conectarse hasta acá, hasta Texas, ¿sí? Adelante. Esta es una imagen así resumida, a lo mejor no está muy clara, pero de todos los proyectos, de todos los aspectos que tienen que ver con esta creación de la infraestructura gasística que se está construyendo en el país. Y es un resumen justamente, vean ustedes, todo está orientado obviamente al Golfo de México, obviamente por circunstancias obvias de los recursos que disponemos o de aquellos que se pueden importar vía barco. Ahí está el gasoducto de Manzanillo, se pretende construir otro acá en Salina Cruz,
y el que está en Ensenada, por parte del Pacífico. Adelante. Esa es simplemente la lista de proyectos de los que ya están en ejecución, los que están en licitación y si se pretenden echar a andar o este año o el que viene, sí, a más tardar el 2019. Adelante. Esta es simplemente la variación de la unidad de medida del precio del gas natural. ¿Por qué es tan atractivo? Como hay mucha oferta, el precio está referido justamente al mercado de Texas y este es justamente el precio con el cual se determina el precio a nivel nacional. Y como pueden ver, bueno, ahí no se ve tan claro, pero ahí el último dato que es de 2015, $2.62 el BTU, que es la unidad de medida justamente con el que se comercializa a nivel internacional. Ahorita anda alrededor de $4-5 por BTU, lo cual implica, para efectos de su uso en procesos industriales y procesos de generación, ahorros en términos del 35-40% para las empresas y para efectos de generación para la CFE también. Es simplemente algunas fotos que tienen que ver con lo que tiene que ver su extracción, su procesamiento, su liquefacción y obviamente su traslado de los lugares remotos donde está hasta donde se va a llevar al productor final. Recordemos que también ya está presente el uso de gas natural en el transporte, es otra opción, sobre todo en el transporte público, es una muestra nada más de lo que estamos viendo. Y considerar que en la ronda 2.2 y 2.3 está justamente tipificada para aumentar la producción de gas natural en el país. Este año se van a licitar justamente aquí estos bloques que se mencionan, de 41, 18 concretamente están dirigidos a aumentar la producción de gas natural, pero van a ser licitados a privados, ya no va a ser Pemex el que los va a extraer. Esto me la paso adelante. Aquí viene la pregunta precisamente, miren, aquí está este caso muy curioso. Más que preocuparse por producir más, ya casi termino, por producir más, en este caso Pemex, más gas natural, dado que la demanda está creciendo continuamente, llama la atención este proyecto. Este proyecto es aprovechar la producción que se va a ver incrementada del Golfo de México y conectarla con el Pacífico, justamente en la parte más delgadita de la República Mexicana, que es el Istmo de Tehuantepec. Fíjense, Pemex ya está pensando como empresa productiva del Estado, como se lo determinó la reforma energética, el negocio, ¿sí? Y más que pensar en garantizar la seguridad energética, proporcionándonos una mayor oferta de gas natural, ya está pensando en vendérselo a Japón a través de este proyecto, ¿sí? Extraerlo del Golfo, llevarlo al Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec y en Salina Cruz, ahí tener una regasificadora para mandarlo vía barco a Japón. Hagan ustedes el favor. ¿Cuáles son las conclusiones? En el caso concreto, el panorama que vemos con el avance de la reforma energética está optando por dos vías para alcanzar la seguridad energética nacional del gas natural. Una es la apertura a ultranza del capital privado mediante el aumento de las importaciones y la futura producción del combustible. Lo que en otras palabras hay que preocuparnos porque eso sería dejar en manos del mercado lo que le corresponde al Estado. Es decir, el mercado en ningún momento te va a garantizar la seguridad energética o la seguridad de suministro, lo cual es preocupante. Por otra parte, ¿cuáles son los referentes internacionales? Vámonos a hidrocarburos, gasolinas. La mayoría de los países desarrollados tienen una seguridad de suministro de 90 días, el que menos 60, 30 días. ¿Saben cuánto es la seguridad energética de las gasolinas en nuestro país? 6 días. Cualquier externalidad que ocurra en ese sentido implica problemas en el abasto y por lo tanto el caos en todo el sistema de transporte. 6 días. Hay ciudades que no les lleva más allá de 3 días. Y si hay problemas en el sindicato de Pemex, esa es una variable también a considerar. Como sucedió hace unos días, que en este caso se supone que los gasolineros ya pueden ir a la planta de Pemex y recibir aquella gasolina que viene del extranjero, pero ya comercializada por privados. Los choferes se sentaron y dijeron, no vamos a permitir que haya esa distribución. Y fue hace la semana pasada, no sé si se enteraron. O sea, un capricho del sindicato petrolero
pone un obstáculo sobre una reforma que ya está en marcha, que en este caso es la liberalización de las gasolinas. Nada más así se los dejo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A estas alturas es fundamental y es urgente exigirle al Estado mexicano formas de garantizarnos el suministro energético. ¿Cómo? Pues no dependiendo más de terceros, sino producir más de nuestros propios recursos mientras los tengamos. Es la lección que nos dan los países desarrollados. La pregunta aquí es, ¿por qué no se hace? ¿Por qué se nos hace ver al sector energético que no es negocio, cuando en todo el mundo es negocio? Esa es la historia que nos han estado vendiendo. Finalizo con que la integración energética entonces abona o no abona la seguridad energética. Sería tonto decir que no abona. Claro que va a haber una mayor diversificación de fuentes, en este caso provenientes de Estados Unidos o de Europa o de Latinoamérica vía barco. Claro, al ampliar las fuentes de diversificación se garantiza la seguridad energética, pero no debemos depender justamente de terceros para garantizar nuestro propio suministro. Básicamente esa es la conclusión. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Mejía y pasamos ahora sí a la ronda de preguntas que ustedes consideren hacer a los expositores, a los ponentes en esta ocasión. Doctor. Gracias. Ok. Bueno, nada más voy a hacer un par de sugerencias, particularmente a la ponencia sobre 4 mitos de las deportaciones. Mira, tu procedimiento econométrico puedes mejorarlo significativamente porque, mira, cuando tú presentaste tu primera regresión, algo que tienes es un problema de autocorrelación. Tu Durbin-Watson tienes un problema de autocorrelación bastante fuerte. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que la significancia estadística de tus indicadores es cuestionable, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo puedes corregir? Lo puedes corregir usando un procedimiento de New Way West, una estimación de New Way West. Si quieres, luego te explico cómo se hace eso. Y con esto lo que va a cambiar va a ser la significancia estadística y por lo tanto no solo te va a cambiar la significancia, sino que la interpretación de tus resultados, que como tú decías no eran los que tú esperabas, muy probablemente va a cambiar. Ahora, tú tienes eso en tu primer modelo. Además, como tienes una dinámica de autocorrelación, lo que estás diciendo implícitamente es que el fenómeno de la deportación es un fenómeno inercial, es un fenómeno que a final de cuentas es lo que estás encontrando, que tienes un fenómeno inercial y que por tanto muy probablemente necesitas meter lo que conocemos los economistas como variables de control. Particularmente la variable control que tú necesitas meter está asociada a los últimos años donde cambia la definición de tu variable. Si te fijas cuando hiciste tu proyección, tu estadística iba para arriba, tu proyección iba para arriba y al mismo tiempo tus datos iban para abajo. Entonces lo que tienes que hacer ahí es meter un control o eventualmente quitar esas observaciones para ser más preciso. Porque si no, el problema que tienes es un problema de consistencia, ¿sí? Entonces, otra cosa que también ahí sería pertinente, muy probablemente tu técnica con la que estás evaluando, que supongo que es mínimos cuadrados ordinarios en los dos casos, muy posiblemente puedas mejorarla, ¿sí? Metiendo un par de controles que son muy importantes, como cuáles. Por ejemplo, como tú mismo dijiste, la actividad de los indocumentados es muy procíclica. O sea, en otras palabras, cuando Estados Unidos crece, pues en ese momento aceptas migrantes, ¿no? Justamente en el momento que decrece la actividad económica estadounidense, entonces decrecen las deportaciones aumentan. Entonces, muy probablemente lo que necesitas meter es un control asociado básicamente a la actividad económica estadounidense, no sobre toda la economía, sino particularmente sobre el PIB agropecuario, porque estamos reconociendo que la mayor parte de los mexicanos pues no trabajan en la industria, más bien trabajan en la pizca.
Entonces, muy probablemente lo que necesitas meter es un estimador de PIB agropecuario agrícola para efecto de que tengas un mejor control. Y además lo que necesitarías meter sería un cambio de variables institucionales como esto de las leyes, etcétera, para la mejora de tu trabajo. Porque si no, lo que va a pasar es que estos momentos pues van a ser muy cuestionables y, como tú mismo dijiste, pueden ser extrañas las conclusiones, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podrías mejorar bastante lo que es la parte econométrica de tu trabajo, que es básicamente sobre la cual te estás basando. Y bueno, nada más aquí como comentario, en un trabajo que hice hace algún tiempo, lo que encontré es que cuando tú ves remesas, migrantes, desde un punto de vista econométrico, una variable que también vale la pena meter son los ciclos políticos en México. Normalmente, entre más nueva es la administración, como hay incertidumbre, lo que te vas a encontrar es que hay un movimiento procíclico de los movimientos de remesas y de los movimientos de migrantes. ¿Sí? Entonces eso también debes considerarlo, porque quizá algunos de tus movimientos, si te fijaste, tus gráficas van así, siguen movimientos procíclicos. Entonces lo que va a pasar es que muy probablemente lo que esté reflejando pues son dinámicas internas y con esto mejores tus ajustes. Sí, ahí nada más son ahí un par de apuntes rápidos. Y bueno, sobre la otra plática que me llamó la atención, que es sobre la ayuda oficial para el desarrollo, yo creo que ahí se puede hacer algunos comentarios adicionales, porque a final de cuentas, cuando tú tienes que los movimientos de la ayuda al desarrollo, pues si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de México, creo que eran como $1 millón lo que se habían tenido que regresar, algo así. Pero si lo pensamos que nada más las exportaciones de México al año son 385,000 millones, pues o sea, la cantidad de desarrollo, de ayuda al desarrollo, pues es mínima. Y lo mismo pasa con otros países. Entonces ahí yo creo que cuando tú tienes que evaluar el papel de las ayudas para el desarrollo, es importante señalar pues su magnitud con respecto a las cantidades de comercio. Y digo de comercio, ni siquiera digo exportaciones. Si te fijas, en el caso de México, estamos hablando que el 72% del PIB de México está asociado al comercio internacional, entendido como suma de exportaciones e importaciones. Entonces, pues eso en realidad nos va a dar una dimensión de que en realidad el papel de la ayuda internacional es muchísimo más pequeño de lo que quisiéramos. Entonces, y yo creo que en ese sentido sería interesante que puedas hacer algunas pequeñas comparaciones adicionales. Y bueno, bueno, va la tercera, es que hago todos los comentarios así rápidos. Sí. Sí, no, claro, perdón. Tercera plática sobre la cuestión de la seguridad energética. Yo creo que algo que me gustó la plática, la idea, nada más yo le complementaría algo. El papel de los ingresos energéticos para sostener las finanzas públicas. Hay que recordar que aproximadamente de lo que se vende petróleo al extranjero, de ahí salen el 33% de los ingresos del gobierno federal. Y no solo eso, por ley, ese 33%, cuando se llega a ver una caída de los precios de petróleo, como está establecido en los criterios de la reforma energética y fiscal, resulta que los primeros que pierden recursos, ¿quiénes son? Estados y municipios, y particularmente algunos rubros como son seguridad, justamente, o sea, vigilancia pública, alumbrado. Entonces, algo que es interesante hacer notar es que por este tipo de reformas que se establecieron en este sexenio, el problema es que no es que no haya una seguridad energética, que no la hay, sino que además esa inseguridad energética se traduce en inseguridad pública. Y esto es algo que es bien importante de señalarlo, porque una de las tragedias de este sexenio ha sido que si algo hemos perdido es la seguridad de andar en las calles. Entonces yo ahí, yo lo enfatizaría, que desafortunadamente yo creo que es uno de los errores más garrafales que se ha asociado al manejo de la política hacendaria y energética en el país durante los últimos años. Y yo creo que ahí sería algo que debería complementarse. ¿Sí? Bueno, ahora sí, perdón, sé que soy medio hablador, pero bueno, ni modo. Una intervención más para
Buenas tardes. Es una pregunta para Jorge. Dentro de las conclusiones que tú dijiste, no sé si tomaste en cuenta el costo en cuanto a ecológico que tiene el explotar aquí mismo el gas shale. En Texas, por ejemplo, lo empezaron a explotar y vendieron la idea de que era un beneficio para los condados en donde se estaba explotando el gas shale, pero realmente un estudio ha hecho análisis de que el beneficio para el pueblo nada más es entre 10 y 15 años, que eso es la temporada en donde se contrata al personal, a la gente que vive en la comunidad. Sin embargo, el resto del tiempo ya no se necesita tanto tener contratado gente de la comunidad, porque pues ya es un trabajo mecánico en donde nada más necesita cierta supervisión. Sin embargo, las consecuencias ecológicas que puede tener el que estén extrayendo el gas shale se duplicarían en perjuicio de la comunidad. Entonces, no sé de qué manera pudieras plantear tú que el gobierno nos tenga unas reservas energéticas, pero sin que llegue a dañar de tal manera la ecología. ¿De una vez? Una intervención, sí, por favor, breve. Ok. Para el doctor José de Jesús, me quedé con una duda. Cuando usted plantea el nacionalismo versus formación para la paz, me quedé pensando si estaba hablando sobre liderazgos, ya sea a nivel personal o a nivel grupal, de bloques al interior de un país. Finalmente, yo creo que esta formación para la paz se puede dar a través de lo que se conoce como educación para la paz, en cuestión de formación de valores humanos, y no tan solo de formación tecnológica. No sé si por ahí haya una contestación de parte suya. Para la doctora, yo creo que lo más importante es lo que ella mencionaba en un principio. Realmente la transparencia, más allá de lo que representa en cuestiones de cantidad, estos fondos para el desarrollo, realmente cómo eran canalizados en forma interna. Si era vía bancaria, pues ¿qué pasó con la honestidad de los bancos? Si es vía gubernamental, pues de por sí ya están quemados. Entonces, no sé si por ahí vaya la contestación. Para el maestro, para el doctor Jorge, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de que el Estado actual, no el Estado actual, más bien el gobierno actual, una de dos, realmente pregona un bienestar social o está pregonando un bienestar económico para sus grupos en el poder. Bien, si les parece, en esta primera ronda comenzamos con las respuestas. ¿Doctora quiere comenzar? Sí. Primero las damas. Vaya. Gracias. No, nada más en relación a lo que comentaba, ¿cómo se llama usted? Efectivamente, o sea, prácticamente estamos resaltando como desde un inicio que los organismos internacionales no están dentro de este grupo de comité obligados a donar, ¿no? Sino que más bien a recibir esa ayuda, ¿verdad? Para realizar sus funciones. Pero dadas la visión de una herramienta, como comentaba el doctor Jesús, para el desarrollo, o de un actor que influye en el desarrollo, en la creación de políticas internacionales para el desarrollo, entonces estas dinámicas pues era necesario transparentarlas. De hecho, yo personalmente me encontré con esa problemática porque al momento de estar haciendo la revisión de los datos, resulta que en la OCDE nada más te da la información del total de modalidades, ¿sí? Porque los organismos no están obligados
como no son actores reconocidos, ¿verdad? Solo son observadores dentro del comité, no están obligados a dar esa transparencia de la información. ¿Sí me explico? Entonces ellos dan el grosso, ¿no? El grosso de todas las modalidades. O sea, en realidad no sabemos cuánto en asistencia técnica brindó a Perú, cuánto en proyectos. ¿Sí me explico? Entonces tendríamos que meternos, que ya lo hice también, organismo por organismo y empezar a clasificar los tipos de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, más que nada es la importancia del cambio de visión de la ayuda, ¿no? Y la importancia de transparentar esas donaciones. Sin embargo, sobre todo lo de los bancos, ¿no? Como comentabas. Sin embargo, también me gusta la visión de aquí del compañero, porque efectivamente el trabajo tiene dos variables, yo estoy presentando una, o sea que me cachó. Efectivamente, ¿verdad? Hicimos una relación con los saldos de balanza comercial de todos los países de América Latina. Pero pues obviamente que ahorita estamos en la correlación, precisamente en la mañana con el doctor Santos le comentaba, porque teníamos los resultados de los saldos para hacer las mezclas como de bloques económicos de América Latina y ver el posicionamiento de cada bloque, etcétera, pero también cómo estas dos variables influían para el desarrollo de manera distinta, ¿sí? Sin embargo, tenemos que ver la relación todavía entre estas dos variables. ¿Sí me explico? O sea, las dos aportan hacia el desarrollo en distinta medida y desde sus distintos ámbitos, ¿sí? Pero, ¿cuál es la correlación? ¿Sí me explico? Del impacto. Entonces, obviamente que se hizo, ¿verdad? En una primera instancia ya se tiene esa distinción, ¿verdad? Porque como dices, efectivamente sí es significativa una más que otra, pero hay que ver cuál es el impacto, ¿sí? Porque no se tiene información concreta, apenas se va a empezar a construir con este nuevo indicador, ¿sí? Que ya en donde vamos a poder saber, ok, Mercosur, ¿cuánto aportó? ¿Sí? La Corporación Financiera Internacional, ¿cuánto aportó en asistencia, en proyectos, en las distintas modalidades, ¿no? Y por área. Entonces, falta eso, pero no están obligados y la misma Naciones Unidas lo reconoce, ¿no? Por eso se crea este nuevo indicador. Pero por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí vamos. Gracias. Doctor González, ¿quisiera continuar? Doctor, muchas gracias por sus sugerencias. Realmente la presentación mía fue con el ánimo de recibir sugerencias, ¿sí? Porque por los problemas que usted está comentando, nada más te vas al Durbis Watson automático, ya sabes que tiene autocorrelación, ¿no? Entonces de ahí que le denominamos 4 mitos de las deportaciones. Entonces es un trabajo que está justamente en ese proceso de revisión y bueno, pues yo le agradezco sus comentarios, yo creo que los voy a tomar en cuenta. Muchas gracias, nada más eso. Yo nada más quería comentar algo de su trabajo también, aprovechando. No, es bueno, pero en relación a lo que comentaba el doctor, yo creo que más que un error, lo que usted quería demostrar en su curva era el cambio en la conceptualización y en las dinámicas legales de lo que era deportación y aprehensión. Se lo digo porque pues yo vivo en una zona fronteriza, ¿verdad? Trabajé en un consulado de México encargada de esos asuntos durante 8 años y sé, ¿verdad?, lo que esas dinámicas implican. Entonces yo creo que su trabajo, o sea, la curva en donde usted claramente identifica, bueno, aquí se ve una baja porque ya legalmente no se considera una deportación, ¿sí? Y aprehensión es otro concepto, ¿sí? Que implica una cuestión menos, o sea, más flexible en cuestiones legales, inclusive para cuando ingresan migrantes con múltiples entradas, se le llama, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor tendría que considerar las dos visiones, pero yo lo entiendo, ¿verdad?
Yo pensé que estaba capturando mal los datos y dije, no, pues revisé los datos que estaba montada en la página y luego llegas a 2011 y baja y revisas los datos de la EMIF, igual baja a partir de 2010, 2011. Cuando vas viendo esa información dices, pues yo creo que está bien. Pero realmente cuando te metes a los pies de página, dicen, no, pues es que cambió a partir de 2011, entonces ya no significa lo mismo. Pero el dato de deportados desde, no me acuerdo cuál es el primer dato que está ahí, desde como 1900 y fracción hasta 2010, es de deportados. Y ya de 2011 para adelante es de aprehensiones, o sea, cambia el concepto, ya no aparece el concepto de deportado. Sin embargo, la tabla es la misma. Sí, yo pensé que estaba capturando mal y realmente no. Yo creo que ahí es un problema de información, de la fuente de información, de cómo cambió un concepto de un año hacia acá, ¿no? Pero igual yo creo que sí vale la pena revisar. No sé si no recuerdo exactamente los datos, pero se supone que se ha diversificado la inserción laboral de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Habría que como que desagregar los PIBs a nivel de los distintos sectores, a lo mejor puede dar otra cosa. En realidad ahorita estamos en la etapa de jugar con la información. Realmente estoy en esa etapa, ¿no? Y entonces pues creo que va a dar para mucho más. Y realmente a veces uno quisiera que los modelos corrieran en automático bien. Y en economía, acuérdense que hay que ajustar datos, hay que revisar información, y en demografía también estamos muy acostumbrados a revisar que la información vaya de manera correcta, ¿no? Entonces, a veces no me gusta triturar mucho la información como lo hacemos en economía, pero bueno, yo le agradezco su opinión y yo creo que si alguien tiene otra observación que me pueda ayudar, yo creo que le estaría eternamente agradecido, porque bueno, al menos yo no he visto algo que se haya hecho con esas características, ¿no? Sí, Douglas Massey hace una descripción tal y como viste la última gráfica, pero no corre el modelo, solo simplemente grafica las deportaciones y empieza a explicar, ¿no? Pero igual yo le quise meter el modelo un poquito para que se vea más decente, ¿no? Sí, más científico. Decía un profesor mío, ya si le metes tasas ya pues cambia el asunto, ¿no? Muchas gracias. Doctor Jesús López. Bueno, si entendí bien la pregunta o el comentario de hablar un poco más acerca del papel que jugaría la educación para la paz, en el contexto que estamos hablando de los retos para la paz, aunque la plática no estuvo orientada a ello, sino más bien al impacto que pueden tener el resurgimiento de viejos nacionalismos, voy a tratar de sintetizarlo en lo siguiente. La respuesta, sin duda alguna, sería multidimensional en el sentido y pensar también en temporalidades, en la inclusión, por ejemplo, de un cambio transgeneracional en la mentalidad de los individuos. ¿A qué me refiero con esto? A que la generación de nuestros padres y nuestros abuelos crece con una cosmovisión de mundo, con ideas dominantes, centradas, por ejemplo, en los términos de seguridad tradicionales, de fronteras, de la importancia de la soberanía, de la importancia del orgullo nacional, de la importancia de la patria y de la importancia de ver como enemigo a todo aquel que pusiera en tela de juicio y que retara el paradigma dominante. En estos modelos recientes y contemporáneos de educación para la paz, que ya se trabaja en primarias y en secundarias, en prácticamente todos los estados de la República, más en algunos que en otros, y en otros países, ya se incluye temas como pues la equidad de género, el calentamiento global, la conciencia ecológica, la importancia de la tolerancia, la importancia del respeto, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos bien, pero luego sucede que los medios de comunicación se han convertido en productores de antivalores y también en enajenadores de las masas, en donde se intenta normalizar la violencia sexual, la violencia física, la idiotez colectiva, y se normalizan los sinsentidos. ¿A qué me refiero con esto?
usted puede sentarse a ver a cualquier hora del día en una de las grandes cadenas televisivas cualquier programa y técnicamente no aporta nada intelectual y tampoco aporta nada para incrementar la tolerancia o el respeto. Bueno, tenemos el resurgimiento de discursos como el de Trump, que habla de hacer grande a una nación otra vez, que habla de literal meter en cintura a los demás países, de ordenar el mundo a punta de bombazos, y entonces tenemos que tiene un éxito impresionante en determinados sectores y que es racista abiertamente, homofóbico, misógino, y entonces encuentra eco. Entonces tenemos dos paradigmas en competencia: el paradigma tradicional, que enaltece lo que un discurso como el de Donald Trump enarbola, por un lado, y que choca directamente con el que se da en las clases de educación para la paz, que está en contraposición con un modelo trumpiano, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que intentamos resaltar de alguna manera en estos 15 minutos que pudimos hablar es cómo precisamente el vínculo de generación de narrativas que vanaglorian conceptos que parecía que ya estaban rebasados y que parecía que el colectivo les iba a dar la espalda en las elecciones, pues están ahí, se resisten a morir, ¿no? Y si pensamos un poco en términos kuntianos de estructura de las revoluciones científicas, que también aplicaría como para los entendimientos subjetivos dominantes que pareciera que se van con una generación, pero se resisten a morir con los hijos de esas generaciones, pues el reto sí es muy complejo. Entonces, aquí lo que habría que atender serían los efectos y el observar cuánto se mantiene por sí solo un discurso como este, o hasta dónde va a alcanzar para sobrevivir. Pues yo creo que hasta aquí la dejaría. Gracias, doctor. Doctor Jorge Mejía. Sí, en relación al comentario del doctor Porras, en efecto, no podemos dejar de lado la circunstancia tan particular que tenían las paraestatales de antaño con las empresas productivas del Estado, ahora llamadas, y menos si de la caja principal o de la canasta, como ya lo dijo EPN, que se acabó la gallina de los huevos de oro, ¿no? Lamentablemente, si no hubiera habido reforma fiscal, coincido completamente contigo, ¿de dónde hubieran salido los ingresos para la multiplicidad de fuentes que requieren justamente ingresos, salud, educación y vivienda? Parte del problema se vino a aliviar con la reforma fiscal, ¿no? Y gracias a la institucionalidad también del Banco de México. Y con los remanentes ha estado, hasta cierto punto, cuando menos estos últimos 2 años, pagando los remanentes que le quedan de los dólares para pagar deuda pública, como tú bien sabes. Entonces, siendo honestos, ¿cómo pedirle a un organismo que invierta, por ejemplo, en producción o en explotación, si le sacábamos todo? O sea, con esa estructura fiscal, pues, ¿qué empresa opera a nivel mundial? Ninguna. Si antes no tronó Pemex, y no tronó porque se inyectaban recursos, obviamente, para que no feneciera. Entonces, coincido contigo en ese sentido, y la reforma energética le permite cierto alivio, en este caso a Pemex y a CFE, y se espera que verdaderamente maduren, y yo no sé cómo le vaya a hacer, pues si la están desmembrando a una y a otra, concretamente para el caso del gas natural, le desmembraron todo el sistema de gasoductos, ahora es el Centro Nacional de Gas, Cenagas, el que va a distribuir todo el gas a nivel nacional, el que va a administrar eso, y es un brazo de Pemex que se le quitó, ¿sí? Entonces, se le está desmembrando y se le está exigiendo más. Entonces, si bien se le alivió la carga fiscal, lo importante es precisamente que con la reforma, cuando menos una parte, ya se supone que va a ir a inversión, a explotación primero, exploración y explotación o producción, y otra, justamente
irá a petroquímica, que también está alicaída, y no se diga refinación, que también está alicaída. Entonces, nos venden la idea de que la entidad privada va a resolver todo, o el capital privado. Lo cual no es cierto, obviamente, pero insisten en ello. Y curiosamente, salen del ejercicio, casualidad, que los que han estado en la Secretaría de Energía ahora son los nuevos petroleros, por parte de la entidad privada. No, que no era negocio entonces. Y así se está dando. Entonces, obviamente, falta camino por recorrer para que Pemex verdaderamente funcione como una empresa productiva, ¿sí? Y obviamente tiene que seguir aportando, pero hay que dejarla operar. Si no la dejamos operar, obviamente pues, está a punto de fenecer. Simplemente pensemos en el pasivo laboral que tiene CFE y que tiene Pemex, ¿sí? Entonces, es una carga que ninguna empresa a nivel mundial obviamente va a aguantar. Por un lado. Y por otro lado, lo que me dices, Vera, del costo ecológico, de eso no se ha tocado nada. En Estados Unidos, cuando se quiso indagar, ahí por ahí investigadores de varias universidades quisieron indagar precisamente en los estados en donde se está extrayendo el gas shale y el petróleo shale, y obviamente les dijeron top secret, no pueden hacer ningún estudio del subsuelo dentro, creo que es hasta el 2019-2020, está la información. Allá en Estados Unidos que están explotando masivamente estos recursos. Mientras que ya se han estado echando a operar miles de pozos, aquí creo que no van más allá de 60, 70 pozos, obviamente en experimentación. Entonces, el panorama que les di, obviamente, es el panorama positivo que da el organismo internacional, obviamente, para avalar las cifras, en este caso de reservas, ¿no es cierto? Pero el tema ambiental ni siquiera se ha tocado. Se sabe, obviamente, en las regiones donde está extrayendo el gas y el petróleo shale, que hay microsismos, que hay posibilidad, obviamente, de afectar los mantos freáticos, ¿sí? Y eso nadie lo dice. O sea, lo dicen obviamente los afectados más cercanos a los pozos. Pero está por verse justamente cuál va a ser el derrotero en términos ambientales. Recordemos también que el gasoducto que viene de Canadá también es una cuestión toral ahorita en Estados Unidos, ¿sí? Que lamentablemente para los que pretendían oponerse, pues ya llegó esta administración de Trump y obviamente la va a avalar. Y obviamente, pues, ahí la pregunta va a ser, ¿qué escenarios vamos a ver en los próximos años cuando empecemos a ver los efectos ambientales que tiene la extracción del petróleo y gas shale por el método del fracking, ¿no es cierto? Es obviamente invasivo. Se habla de que se inyectan al subsuelo cerca de 700, 800 sustancias para fracturar la piedra y extraer el gas y el esquisto, el petróleo. Entonces, de ahí falta muchísimo por ver, y obviamente, si allá no se ha explorado, imagínate acá menos, ¿no? Hay mucho por ver ahí en ese sentido. Por el lado de garantizar esa sustentabilidad, obviamente que es todo un reto, y no solamente para nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, ojalá y que los escenarios catastróficos que se auguran, ojalá y no se den, pero pues ahí está justamente ese gran pendiente que se tiene en ese sentido. En términos de la última pregunta, es justamente la disyuntiva. ¿A quién está beneficiando la estrategia actual? ¿Sí? Miren, no es que uno se oponga a la apertura de mercados, no es que uno se oponga a la activación de la iniciativa privada. En todo el mundo está operando. En México fue uno de los últimos que se incorporó a nivel internacional en el sector energético. El problema es de que hay que garantizar lo nuestro primero, es lo que yo insisto, y no depender de terceros, ¿sí? Entonces, si no garantizamos lo nuestro, pues yo no sé qué va a pasar. Hemos visto escenarios aquí en la zona metropolitana recientemente, desde el 2011. Yo hice un pequeño trabajo que presenté en un congreso también. Obtuve datos de Pemex, aquí Pemex a nivel regional, a nivel local, y calculé justamente para cuánto alcanzaba la gasolina. En aquella ocasión me dio
6 días, 7 días, zona metropolitana. Recientemente, a raíz de este problema, casualmente se llega a una cifra similar en diferentes ciudades, en diferentes estados, dependiendo de la proximidad, obviamente, que se tenga con los centros de suministro. Pero el promedio va entre 5 y 7 días en términos de gasolinas. ¿Sí? 5 y 7 días. Y somos un país petrolero, imagínense si no fuéramos. Gracias. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta o comentario. De no ser así, damos por terminada los trabajos de esta mesa y les damos las gracias a todos por su asistencia. Perdón, sí, por supuesto, de la mesa, de la ponencia. Enseguida pasamos a la última parte, que es la clausura. Bueno, pues dado el éxito que hemos tenido con este evento, pues ya desafortunadamente lo bueno poco, tenemos que darle fin, ¿sí? Por lo tanto, pues siendo las 6:05 de la tarde, por lo menos de acuerdo a mi reloj, pues damos por concluida la 5ª Jornada Internacional de Relaciones Internacionales y Desarrollo Global, por favor. ¿Sí? Entonces, pues, gracias por ponerse de pie. Pues con esto damos por concluida y seguramente nos volveremos a ver pronto, el año que viene, en algún otro lugar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de tener gente nueva en nuestra red de Michoacán, de Hidalgo, de Veracruz, del Estado de México, también se integraron. Y bueno, además de todos los cuerpos académicos que ya somos parte de la red, felicidades a todos, excelentes ponencias. Muchas gracias al público estudiantil que estuvieron con nosotros durante todo el proceso y ahorita la salida. Muchas gracias al equipo de trabajo, a Antonio, Claudia, Verónica, Raúl y el equipo de Mario Aguilar en logística que hicieron esto posible, a cámaras, no sé el nombre de la señorita, muchas gracias por el apoyo y a todos los del apoyo técnico. Muchas gracias a todos. El próximo proyecto es en Puebla, así que están todos invitados a la 6ª jornada en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas tardes.